Hola, me llamo Elena y tengo 66 años. Lo que estoy a punto de contarles no es una historia fácil, ni corta, ni mucho menos bonita. Es, más bien, una confesión. Un grito atrapado por años en mi garganta. Una herida que nunca terminó de cerrar. Pero sobre todo, es la historia de cómo mi nuera, sí, esa joven que todos veían como un ángel, lo destruyó todo. Y de cómo, después, cuando ya no quedaba nada, hizo algo que jamás olvidaré. Todo comenzó aquella noche. Eran casi las 11. El aire estaba frío, como si el invierno se hubiese colado en casa sin que nadie lo notara. Yo acababa de salir de la ducha y me estaba secando el pelo con una toalla vieja cuando escuché que la puerta principal se abría con un chirrido suave. Mi hijo, Javier, había vuelto del trabajo. «¿Mamá? ¿Estás despierta?», dijo asomando la cabeza por la puerta del baño. «Claro, hijo. Siempre te espero», respondí sonriendo, aunque estaba agotada. Javier es mi hijo único. Lo crié sola desde que su padre falleció cuando él tenía solo 3 años. He vivido toda mi vida por él. Me sacrifiqué por él. Renuncié a mí por él. Y aunque la vida no ha sido fácil, nunca me quejé. Porque con solo verlo sonreír, todo valía la pena. Pero esa noche, algo en su rostro me inquietó. Llevaba el ceño fruncido, los ojos cargados de una tristeza que no supe leer en ese momento. «¿Qué pasa, Javier? ¿Tuviste un mal día?». Él dudó. Se rascó la nuca y suspiró. «Mamá, Lucía quiere hablar contigo». Su voz sonaba temblorosa. Lucía, mi nuera, su esposa desde hace 3 años. La mujer que, aunque intenté querer, nunca logró inspirarme confianza. «¿Ahora? ¿A estas horas?». «Sí, dice que es importante». Suspiré. Me sequé las manos, me até el pelo en un moño rápido y salí al salón. Lucía estaba allí, sentada en el sofá, con las piernas cruzadas, las manos entrelazadas sobre las rodillas y una expresión tan serena que daba miedo. Llevaba ese suéter beige que siempre usaba cuando quería parecer inocente. «Buenas noches, señora Elena», dijo con voz suave. «Buenas noches, Lucía. ¿Qué sucede?». Ella miró a Javier. Él asintió con la cabeza, como dándole permiso para hablar. Y entonces, sin titubear, Lucía me soltó la bomba que cambiaría nuestras vidas para siempre. «Queremos que se vaya de la casa». No entendí. «¿Perdón?». Que se mude. Que viva en otro lugar», repitió, con esa tranquilidad fría que la caracterizaba. «No queremos que viva con nosotros más». Y ahí, en ese momento exacto, sentí cómo el suelo desaparecía bajo mis pies. Seguí de pie, frente a ella, como una estatua, sin poder moverme. Miré a mi hijo. Esperaba que dijera algo, que saltara, que la contradijera, que me defendiera, pero no lo hizo. Solo bajó la cabeza. «Javier»,
¿Es cierto esto? Le pregunté con la voz hecha pedazos. Él tardó unos segundos en responder. Es lo mejor para todos, mamá. Es lo mejor para todos. ¿Cómo podían decir eso tan fácilmente? ¿Después de todo lo que hice por ellos? ¿Después de todo lo que sacrifiqué? Lucía cruzó las piernas con elegancia y siguió hablando. No me malinterprete, señora Elena. La respeto mucho, pero desde que vivimos juntas hay demasiadas tensiones. Usted siempre está opinando. Siempre se mete en nuestra relación. Ya no somos una pareja. Somos un trío. Y no es sano. Yo solo he querido ayudarlos. Grité con lágrimas en los ojos. Lo sé, respondió sin inmutarse. Pero su presencia es asfixiante. Quise decir algo más. Defenderme, explicarme, pero Javier me interrumpió. Mamá, por favor. Lucía y yo necesitamos espacio. Me temblaban las manos. Me sentía traicionada, expulsada de mi propio hogar. Esa casa la habíamos comprado entre los tres, pero yo fui quien puso la mayor parte del dinero. Lo hice con gusto, sin esperar nada a cambio. ¿Y ahora me echaban como si fuera una intrusa? Esa noche no dormí. Empaqué mis cosas en silencio, mientras ellos dormían abrazados en su cuarto. Cada blusa, cada par de calcetines, era una puñalada. Me preguntaba en qué momento me había convertido en una molestia. ¿Cuándo pasé de ser la madre protectora a ser asfixiante? A las 6 de la mañana, salí con mi maleta y sin mirar atrás. Tomé un autobús al pueblo donde crecí, una pequeña aldea en la sierra de Guadalajara, donde aún vivía mi prima Carmen. Ella me recibió con los brazos abiertos y sin hacer preguntas. Me ofreció su habitación de invitados, un café caliente y el silencio que tanto necesitaba. Pero el dolor, ese no se fue. Durante semanas me despertaba sobresaltada en mitad de la noche, esperando oír la voz de Javier. Pero no estaba. Mi hijo, mi razón de vivir, me había abandonado por una mujer que lo manipulaba con la dulzura de una víbora. Pasaron los días, luego las semanas. Nadie me llamó. Nadie preguntó cómo estaba. Hasta que una tarde, cuando las hojas comenzaban a teñirse de naranja, recibí una llamada inesperada. Era Javier. «Mamá, necesito verte», dijo, con una voz tan rota que me hizo temblar. «¿Qué pasó?» Lucía desapareció. Y ahí supe que esta historia apenas comenzaba. No sabría decir cuánto tiempo me quedé mirando la pantalla del móvil tras colgar. El silencio del salón era tan espeso que se podía cortar con cuchillo. Afuera, el cielo parecía apagado, como si también supiera lo que se venía. Lucía, desaparecida, no muerta, no enferma, simplemente desaparecida. No supe si sentía preocupación, alivio, miedo o todo al mismo tiempo. Pero en medio del caos mental, hubo una cosa que me quedó clara. Mi hijo me necesitaba. Agarré mi abrigo de lana, el mismo que llevaba cuando Javier era pequeño,
y yo lo esperaba fuera del colegio, y salí rumbo a Madrid. El viaje en autobús se me hizo eterno. Cada curva, cada semáforo, era como una punzada en el estómago. Me preguntaba qué cara tendría él, si estaría derrotado, si todavía confiaría en mí. Cuando llegué al portal, dudé. ¿Y si Lucía volvía justo en ese momento? ¿Y si todo era una excusa para que yo regresara como la tonta de siempre? Pero no. La voz de mi hijo por teléfono no era fingida. No esta vez. Toqué el timbre. Una vez. 2 veces. A la tercera, la puerta se abrió. Y allí estaba él, Javier, mi niño, mi hijo, mi vida. Pero no era el mismo. Tenía la cara pálida, los ojos hundidos, la barba sin afeitar. Llevaba una sudadera vieja y un pantalón que colgaba de su cintura como si hubiera perdido 10 kilos en una semana. «Mamá», susurró, y se me rompió el alma. Lo abracé, fuerte, como si tuviera 5 años otra vez y acabara de caerse de la bicicleta. Y él se quebró. Se aferró a mí como si el mundo se desmoronara y yo fuera su único salvavidas. 1 hora después, ya estábamos sentados en el salón. Todo estaba desordenado. Había platos sucios en la encimera, ropa tirada por el suelo y un olor a encierro que no reconocí. Esto ya no era el hogar cálido que había dejado atrás. Era una cáscara vacía. «Cuéntamelo todo, hijo». Y lo hizo. Lucía había cambiado. Desde hacía meses estaba rara. Salía a cualquier hora. Respondía con evasivas, ocultaba el móvil como si guardara secretos de estado. Decía que eran cosas del trabajo, que no tenía por qué dar explicaciones. Javier, ciego de amor, había intentado no insistir, pero la desconfianza crecía. Hasta que un día, simplemente, no volvió. Se fue por la mañana diciendo que tenía una reunión en Gran Vía. Me dijo, mirando al suelo. Y ya no regresó. No contestó llamadas. No respondió mensajes. Apagué las luces, esperé en el sofá. Nada. ¿Llamaste a la policía?, asintió. Dicen que tiene derecho a desaparecer si quiere. Que no hay signos de violencia. Que espere. Negué con la cabeza. Algo no cuadra. Lucía podrá ser muchas cosas, pero no es de las que se esfuman así sin más. Él me miró, y por primera vez en mucho tiempo, vi duda en sus ojos. Como si por fin estuviera cuestionando todo aquello que antes defendía con uñas y dientes. «Mamá, ¿crees que me engañaba?». No respondí enseguida, porque la verdad, aunque era un susurro en mi mente desde hacía años, dolía decirla en voz alta. «Sí, Javier. Siempre lo creí. Pero tú no querías escucharlo». Se quedó en silencio. Y yo también. Porque a veces el silencio dice más que 1000 palabras. Esa noche me quedé con él. Cocinamos algo sencillo. Arroz con verduras, como en los viejos tiempos. Me pidió que durmiera en el sofá, pero terminé en su cama, abrazándolo como cuando tenía fiebre de pequeño.
Él no lo pidió, pero lo necesitaba. Y yo también. Al día siguiente, revisamos juntas la habitación de Lucía. Sus cosas seguían allí. La ropa, los zapatos, incluso su perfume. Todo parecía en orden, demasiado en orden. Como si hubiese querido dejar una escena perfecta. Eso me inquietó aún más. ¿Ha revisado su ordenador? Tiene contraseña. Y su agenda, vacía. ¿Y las cámaras del edificio? No funcionan desde hace meses. Murmuró con rabia. Era como si todo estuviera diseñado para no encontrarla. Y en ese instante me invadió una certeza. Una intuición. Una corazonada. Lucía no se había ido. A Lucía se la habían llevado. Pasaron los días. Hicimos lo posible. Colocamos carteles, hablamos con vecinos, fuimos a hospitales. Nada. La policía seguía sin avanzar. Sin pruebas de delito, repetían como loros. Una noche, mientras Javier dormía, escuché una notificación en su móvil. Era un mensaje de un número desconocido. Lo abrí sin pensar. Solo decía: ella no era quien creías. Y entonces lo supe. El infierno apenas estaba comenzando. Aquella noche no pude dormir. Me quedé sentada en el borde de la cama de mi hijo, con el móvil temblando entre las manos, mirando una y otra vez ese mensaje anónimo que había llegado como un disparo al pecho. Ella no era quien creías. Leí y releí esas palabras hasta que se borraron de mi retina. ¿Quién lo había enviado? ¿Por qué a Javier? ¿Y por qué justo ahora? Tenía la garganta seca. Me levanté con cuidado para no despertarlo. Fui a la cocina y me preparé un té de tila. Las manos me temblaban al sujetar la taza. Yo sabía, lo sabía desde el principio, que había algo en Lucía que no encajaba. Esa sonrisa perfecta, esa voz dulce, esa mirada que esquivaba cuando le hablaban de su pasado. Todo en ella era demasiado limpio, demasiado calculado. Pero Javier la adoraba. Y yo, como buena madre tonta, había intentado no meterme. Me equivoqué. A la mañana siguiente, cuando Javier despertó, no le hablé del mensaje. Aún no. Necesitaba respuestas antes de soltar otra bomba. Mientras él se duchaba, tomé mi abrigo, agarré el móvil y salí. Caminé hasta la estación de metro más cercana, dirección Gran Vía. Sabía que Lucía tenía allí una oficina. Decía trabajar en una agencia de eventos, algo relacionado con moda o imagen. Nunca me quedó del todo claro. Siempre hablaba en abstracto, como si tuviera que ocultar algo. Llegué al edificio. Lujoso. Vidrios polarizados. Recepcionista con traje entallado y sonrisa de revista. Me acerqué con paso firme. Buenos días. Busco a Lucía Ortega. Tenía aquí su oficina. La recepcionista me miró con extrañeza. Tecleó algo en su ordenador. ¿Lucía Ortega, dice? Sí. Mi nuera. La chica frunció el ceño. Lo siento, señora. No hay nadie con ese nombre en este edificio. Al menos, no en los últimos 3 meses. ¿Estás segura?
Completamente. Mi corazón dio un vuelco. ¿Me estaba diciendo que Lucía no trabajaba allí? ¿Que todo había sido una mentira? Salí tambaleándome. El sol golpeaba fuerte, pero yo sentía frío. Me senté en una banca cercana y marqué el número oculto que había enviado el mensaje. No sonó. Saltó directamente al buzón de voz. Lo intenté 3 veces. Nada. Y entonces, como por instinto, abrí el portátil de Javier esa misma noche. Él dormía, exhausto. Conecté un viejo USB con un programa que me había instalado un amigo policía retirado. No me preguntes cómo lo conseguí. Y forcé la contraseña. Entré. Lo primero que vi fue el escritorio lleno de carpetas. Una en particular me llamó la atención. Lucía Top Personal. La abrí. Había fotos, muchas, de Lucía con otros hombres, en cenas, en hoteles, en aeropuertos, algunas recientes, otras de años atrás. No eran selfies, eran capturas hechas a escondidas, desde lejos, como si alguien la estuviera siguiendo, vigilando. Y entonces entendí algo que me heló la sangre. No era la única que dudaba de ella. Al día siguiente, decidí contárselo a Javier. No podía seguir ocultándolo. Hijo, tenemos que hablar. ¿Qué pasa? Le mostré las fotos. Una a una. Él las miró en silencio. Al principio con desconcierto. Luego con rabia. Finalmente, con tristeza. ¿Por qué no me dijo nada? Porque querías creer que tenías una vida perfecta. Y yo no quería destruirla por ti. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Nunca había visto a mi hijo tan vulnerable. Como si cada imagen fuese una cuchillada directa al alma. ¿Quién tomó estas fotos? Negué con la cabeza. No lo sé, pero creo que alguien vigilaba a Lucía desde hace tiempo. Y creo que ese alguien ahora quiere que sepamos la verdad. Javier se levantó del sofá. Caminó por el salón con las manos en la cabeza. Mamá, si todo esto es cierto, entonces, ¿quién era ella realmente? Esa noche no pudimos pegar ojo. Nos pasamos horas reconstruyendo lo que sabíamos. Cada mentira, cada coartada, cada excusa de Lucía. Empezamos a sospechar que tal vez ni siquiera su nombre fuera real. Javier, entre lágrimas, me confesó algo que lo torturaba. Nunca conocí a sus padres. Siempre tenía una excusa para no presentarlos. Decía que vivían fuera, que estaban enfermos. Una vez me mostró una foto, pero ahora pienso que podría haber sido cualquier cosa. Yo no supe qué decir. Todo lo que creímos saber de ella se desmoronaba como un castillo de naipes. Y entonces sonó el timbre. Eran las 3 de la madrugada. Nos miramos en silencio. Javier se acercó a la puerta. Yo lo seguí, con el corazón en la garganta. Abrió. Nadie. Solo un sobre marrón en el suelo. Lo recogió. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una sola hoja con una frase escrita a máquina. ¿Estáis preparados para la verdad? Y debajo, una dirección.
Una nave industrial abandonada, en las afueras de Madrid. Javier me miró. Yo le devolví la mirada. Sabíamos que era una trampa, pero también sabíamos que no podíamos ignorarla, porque en esa dirección podría estar la única respuesta que necesitábamos, o el final de todo. No sé cómo explicar lo que sentí al ver aquel papel. No era miedo exactamente. Era otra cosa, algo más profundo. Un nudo que se formó en mi estómago y se extendió por todo el cuerpo, paralizándome. Como si el universo entero me susurrara al oído. No deberías ir. Pero también estaba el otro lado. El instinto. La sed de verdad. El corazón de madre. Y ese no me dejaba quedarme sentada. Javier apretaba el sobre con fuerza. Tenía los nudillos blancos, como si en vez de cartón sostuviera un cuchillo. Se giró hacia mí. ¿Vamos? No hizo falta responderle. Fui al perchero, agarré mi abrigo y mis llaves. Porque sí, íbamos. El lugar que aparecíase en el sobre era una antigua nave industrial en las afueras de Madrid, justo entre un polígono abandonado y una carretera secundaria que ni Google Maps se molestaba en detallar. La típica zona donde nadie ve, nadie oye y nadie habla. Llegamos pasadas las 4 de la madrugada. A esas horas, el silencio pesa el doble. La nave estaba envuelta en sombras. La pintura descascarada, las ventanas rotas. Un cartel oxidado colgaba torcido sobre la puerta. Almacenes Fernández S.A. ¿Estás seguro de esto? Pregunté, tragando saliva. No, pero tengo que saber, dijo Javier, y empujó la puerta. Chirrió como una herida abriéndose. El interior olía a polvo, aceite viejo y abandono. Avanzamos con cuidado. Cada paso resonaba como un disparo. Javier llevaba el móvil encendido con la linterna y yo le seguía de cerca. A los pocos metros vimos algo. Una luz tenue, filtrándose por debajo de una puerta al fondo del pasillo. Javier se acercó y, sin pensarlo demasiado, la abrió. Dentro había una habitación pequeña, apenas amueblada. Una mesa, 2 sillas y sobre la mesa un portátil encendido. Nada más. Nos miramos. ¿Crees que...? No lo sé, interrumpí. Pero si esto es una trampa, es la más rara que he visto. Javier se sentó. Movió el ratón del portátil. La pantalla cobró vida. Un vídeo comenzó a reproducirse solo. Y entonces vimos a Lucía. Lucía, frente a la cámara, con el pelo recogido y cara seria. Llevaba una blusa blanca y detrás de ella se veía una pared gris, sin ventanas. Hablaba directo, como si supiera que la veríamos. Si estás viendo esto, es porque ya no estoy allí. Y porque llegó el momento de saber la verdad. Tragué saliva. Mi nombre real no es Lucía Ortega. Eso fue una identidad que adopté hace 5 años, cuando me integré a un programa de infiltración del CNI, el Centro Nacional de Inteligencia.
Fui reclutada para seguir el rastro de una red de lavado de dinero que operaba entre Barcelona, Madrid y Lisboa. La organización utilizaba empresas fachada y una de ellas, casualmente, era la que tu madre, Javier, recomendó para reformar el piso. Mis ojos se abrieron como platos. Sí, Elena, tú sin saberlo fuiste el nexo. Y por eso terminé conociendo a tu hijo. Al principio era solo eso, una misión. Pero luego las cosas cambiaron. Lucía bajó la mirada. Respiró hondo. Me enamoré. Sí, de verdad. Me enamoré de ti, Javier. Y eso no estaba en el plan. Rompí protocolos. Me arriesgué. Y ahora me están cazando. Sentí cómo el frío me invadía de pies a cabeza. Si desaparecí, no fue por huir de ti. Fue para protegerte. Hay cosas que no puedo contarte aún. Pero si recibiste este vídeo, es porque ellos ya saben quién soy. ¿Y quién eres tú? Debes tener cuidado. La pantalla se oscureció. Silencio. Yo no podía respirar. Javier estaba en shock. Seguía mirando el portátil como si fuera a hablar de nuevo. Yo me dejé caer en la silla opuesta, sintiendo que el mundo se había vuelto del revés. Lucía no era Lucía. Era un agente, una infiltrada. Y aún así, se había enamorado de mi hijo. Mamá, susurró Javier sin voz. Todo fue mentira. No, hijo. No todo. ¿No viste cómo te miraba? ¿Cómo hablaba de ti? No fingía. No en eso. Él negó con la cabeza, los ojos llenos de lágrimas. ¿Y ahora qué hacemos? No tuve respuesta, porque por primera vez en mi vida me sentía completamente perdida. De pronto, un pitido nos sobresaltó. El portátil volvía a reproducir algo. Esta vez, un mapa, una dirección exacta y una nota. Si aún confías en mí, ven. Pero ven sola, Elena. Mi nombre, solo el mío. Javier leyó en voz alta. ¿Quiere que vayas tú? Asentí. Y en ese momento entendí que aquella mujer que tanto me hizo sufrir, que me alejó de mi hijo, que cambió nuestras vidas, era mucho más que una nuera. Era un enigma, un riesgo, y tal vez la única que podía salvarnos. No recuerdo haber sentido nunca algo parecido. Ni siquiera cuando enterré a mi marido, ni cuando me operaron de urgencia, ni cuando parí sola en un hospital público con las luces parpadeando sobre mi cabeza. Lo que sentí al leer esa frase en la pantalla, ven sola, Elena, fue como si una puerta invisible se cerrara detrás de mí y ya no pudiera volver atrás. Javier no quería dejarme ir. Me abrazó fuerte. Me rogó. Incluso intentó convencerme de que ignoráramos todo y fuéramos a la policía. Pero yo ya lo sabía. Esto no era un asunto para la policía. Esto era algo que debía terminar donde empezó, entre mujeres. Me vestí con calma. Ropa cómoda, zapatos sin tacón,
Un bolso pequeño con lo justo. Llaves, móvil, dinero y un spray de pimienta que tenía guardado desde hacía años. Javier me miraba desde el pasillo con los ojos rojos. «Mamá, si no vuelves en 2 horas, entonces vas a buscarme, pero no antes». Asintió, aunque no lo aceptaba. Y me fui. La dirección me llevó a un antiguo invernadero a las afueras de Alcalá de Henares. Era un sitio olvidado, con cristales rotos y plantas secas que parecían susurrar cosas entre las hojas muertas. El cielo estaba gris y el viento soplaba como si arrastrara secretos viejos. Me acerqué con cautela. La verja oxidada estaba entreabierta. La empujé y rechinó como una advertencia. Caminé entre las hileras de estructuras metálicas hasta llegar a la parte trasera, donde un pequeño cobertizo aún parecía en pie. Golpeé la puerta. 1, 2 veces. «¿Lucía?», dije, más fuerte de lo que quería. Silencio. Entonces la puerta se abrió, y ahí estaba ella. Lucía, más delgada, ojerosa, con el cabello recogido en una trenza apretada y una pistola enfundada en el cinturón de su abrigo, pero viva. Y no pude evitarlo. La bofeteé. No me enorgullezco de ello. Fue un reflejo, una reacción acumulada de meses de dolor, de traición, de angustia. Pero ella no hizo nada. No se defendió. No retrocedió. Solo me miró. «Lo merezco», dijo bajando la cabeza. «Maldita sea Lucía», grité. «Casi matas a mi hijo de dolor. Casi lo destruyes. Nos destruiste a los 2». «Lo sé». «¿Y aún tienes el valor de llamarme aquí? ¿Después de todo?» «Porque hay algo más, Elena. Algo que él no puede saber. Algo que solo tú puedes decidir». Me quedé helada. ¿Decidir qué? Lucía respiró hondo. «Estoy embarazada». No entendí al principio. Tardé unos segundos. Pero cuando lo hice, me tambaleé. «¿Cómo? ¿De Javier?», asintió. «De 3 meses. Lo supe justo antes de desaparecer. Y por eso me fui. Porque si me quedaba los ponía en peligro. A él. Al bebé». Me senté en una caja vieja. Las piernas ya no me sostenían. «¿Y por qué no se lo dijiste?» «Porque no lo entendería. Porque me odiaría más. Porque ahora no puede protegerme. Pero tú sí». «¿Protegerte yo?» «Sí, Elena. Si me ayudas, si me das cobertura, podré entregarme cuando sea seguro, cuando acabe lo que tengo que acabar. Pero necesito tiempo. Necesito desaparecer un poco más. Y necesito que tú le digas que me odias, que no quieres saber más de mí, que me viste escapar». Me miró con ojos suplicantes. «Solo así lo mantendremos a salvo. A él y al niño». Me levanté. Caminé hasta la puerta. No la abrí. Solo me quedé ahí, de espaldas a ella. ¿Sabes qué es lo peor, Lucía? ¿Qué? Que te creo.
A pesar de todo te creo. Y eso me parte el alma. Me giré. Tienes 2 semanas, ni un día más. Después, si no vuelves, te buscaré yo misma. Y esta vez no vendré sola. Ella se asintió, y entonces me abrazó, por primera vez. Y yo, contra todo pronóstico, la abracé también. Salí de allí con el corazón hecho pedazos. Volví a casa. Javier me esperaba con los ojos llenos de preguntas. ¿Dónde estaba? ¿Qué dijo? Y le mentí. Le dije que Lucía huía. Había huido, que no volvería, que lo había engañado, que era mejor olvidar. Lo abracé mientras lloraba en mi pecho. Y por dentro, recé. Rezar. Algo que no hacía desde que era niña. Pero esa noche recé. Por ella. Por mi hijo. Por ese bebé que venía en camino. Porque aunque todo parecía destruido, por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo nuevo estaba por comenzar. Los días siguientes fueron los más largos de mi vida. Cada mañana me despertaba preguntándome si había hecho lo correcto. Si mentirle a mi hijo, si cargar sola con un secreto de esa magnitud, realmente era protegerlo. O simplemente seguir destruyéndolo poco a poco. Javier se encerró en sí mismo. Ya no hablaba mucho. Comía poco. Dormía mal. Cada tanto abría cajones. Revisaba sus fotos con Lucía, como si intentara descifrar qué parte había sido real y cuál inventada. Yo lo observaba desde el umbral de la cocina, con el corazón encogido. Y lo peor es que no podía consolarlo, porque al hacerlo, tendría que contarle la verdad. Una mañana, mientras tomábamos café, lo noté diferente, más tenso, como si algo le quemara por dentro. «Mamá», dijo de repente, sin mirarme, «¿estás segura de lo que viste?» «¿A qué te refieres?» «Lucía, que se fue, que te miró y te dijo que no volvería. ¿Estás segura?» Se me secó la boca. «Sí, Javier. Lo vi con mis propios ojos». Él asintió lentamente, pero no me creyó. Lo noté. Mi hijo siempre había sido transparente, y aunque solía tragarse las palabras, sus ojos hablaban alto. Esa noche, revisó su portátil durante horas. Escribía, borraba, buscaba. Algo estaba tramando, y yo no sabía si detenerlo o dejarlo descubrirlo todo por sí mismo. Pasaron 3 días, y entonces lo escuché hablando por teléfono, encerrado en el baño. No entendía todo, pero una frase me atravesó como un cuchillo. «Sí, me dijiste que no trabajaba allí, pero he encontrado otra dirección. ¿Puedes verificarla?» Me senté en el borde de la cama. El mundo se me vino encima. Javier no había renunciado. Estaba investigando por su cuenta, y tarde o temprano encontraría algo. O a alguien. La mañana siguiente me levanté antes que él. Fui al salón y encontré su mochila lista, una botella de agua, su libreta de notas. Se iba. Lo supe enseguida. Esperé a que saliera de la ducha.
¿A dónde vas? A hacer preguntas, respondió sin rodeos. No puedo quedarme sentado, mamá. No después de todo. ¿Y si te estás metiendo en algo peligroso? Entonces, al menos sabré en qué. Se me rompió el alma. Javier, no puedes imaginar en qué estás metido. No es un juego. Él me miró. Directo. Como cuando tenía 7 años y quería ir a ver qué había en el desván oscuro. Igual de terco. Igual de valiente. Tampoco lo era mi matrimonio. Y eso también fue una mentira. Y se fue. Horas después no pude más. Fui a su habitación. Me senté frente a su portátil. Y por primera vez en días, lloré. No lágrimas suaves. No de esas que se escapan sin permiso. Lloré con el alma, con los dientes apretados, con el pecho encogido. ¿En qué momento mi vida se había convertido en esto? ¿En qué instante dejé de ser madre para convertirme en cómplice? Entonces sonó mi móvil. Era un número oculto. Contesté con la voz rota. ¿Sí? Elena, dijo Lucía del otro lado. Tienes que detenerlo. No debes saber más. No ahora. No puedo, grité. No me cree. Sabe que le mentí. Y lo va a descubrir. Si lo descubre ahora, lo matarán. Hay cosas que ni siquiera tú sabes. Cosas que me obligaron a elegir entre ustedes y lo que está por venir. ¿Qué cosas? Silencio. Y entonces dijo una frase que no olvidaré. Mientras viva. No me están persiguiendo a mí. Están buscando a tu hijo. Me quedé helada. ¿A Javier? ¿Por qué? Porque está vinculado a algo que ni él sabe. Y porque alguien de su entorno lo está usando sin que lo note. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que alguien muy cerca de él lo vendió. La llamada se cortó y me quedé ahí, sola, con una certeza clavada como una espina en la garganta. La historia no había terminado. Apenas estaba comenzando de nuevo. Me quedé frente al móvil apagado, sintiendo que me faltaba el aire. Están buscando a tu hijo. Alguien de su entorno lo ha vendido. Las palabras de Lucía no dejaban. Porque si había algo que me enfermaba más que la traición, era no saber de quién venía. Esa tarde, Javier no volvió a casa. Tampoco contestó mis llamadas, ni mis mensajes. Pasó 1 hora, luego 2, luego 5. La ansiedad me corroía. Caminaba en círculos por el salón, apretando los puños, intentando recordar cada persona con la que Javier había tenido contacto en los últimos meses. Amigos, compañeros de trabajo, vecinos. ¿Quién podría haberlo traicionado? Y entonces lo recordé. Fernando, su mejor amigo desde la universidad. El tipo que siempre aparecía cuando había dinero de por medio. El mismo que le convenció de invertir en esa startup maravillosa que terminó siendo humo. Un tipo encantador por fuera, pero resbaladizo, como una serpiente perfumada. No lo dudé. Busqué su número. Lo tenía guardado.
años sin llamarle, pero no me tembló el dedo. ¿Sí?, respondió con voz adormilada. Fernando. Soy Elena. Silencio. ¿Elena? ¿La madre de Javier? Sí, necesito verte. Es urgente. ¿Pasa algo? Tu amigo ha desaparecido. Y tú eres la última persona con la que quiero quedarme con dudas. Se hizo el silencio otra vez. Estoy en casa. Ven. 1 hora después, llegué a su piso. Un dúplex moderno, lleno de plantas que seguro cuidaba a alguien más. Fernando me abrió con esa sonrisa suya de siempre. Esa que decía no he hecho nada malo, incluso antes de hablar. Pasa, por favor. ¿Quieres algo? ¿Café? No he venido a tomar nada. Le corté. He venido a hablar. Nos sentamos. Él cruzó las piernas, acomodó su camisa de lino y me miró con cara de cordero. ¿Qué sabes de Javier? Nada desde hace semanas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mentía. Y lo sabía. Porque Fernando nunca decía nada cuando se trataba de su amigo. Siempre sabía más de lo que decía. Se ha metido en algo grande. Y no está solo. Fernando entrecerró los ojos. ¿Grande? ¿Cómo? Me incliné hacia él. Grande como para que alguien que él consideraba amigo haya vendido información sobre su vida personal. Fernando palideció un instante. Fue imperceptible. Pero yo lo vi. Y entonces lo supe. Era él. ¿Qué hiciste, Fernando? ¿Perdón? ¿A quién le diste información? No sé de qué hablas, Elena. No te hagas el idiota. Javier está en peligro. Y tú lo sabes. Fernando se levantó, nervioso. Fue hacia la cocina. Mira, no tengo idea de en qué lío se ha metido tu hijo. Pero si me estás acusando de algo, lo mejor es que... ¿Sabes cómo sé que mientes? Le interrumpí. Porque usas ese perfume caro que solo te compras cuando cobras algo fuerte. Y porque no me has preguntado ni una sola vez si Javier está bien. Solo te importa que yo esté aquí. Se quedó helado. Lo desnudé con la mirada. ¿Qué te ofrecieron? ¿Dinero? ¿Protección? ¿Un billete de salida? No sabes nada. Sé que lo vendiste, cabrón. Y entonces se acercó. Demasiado. Con los ojos brillando de ira. No te metas en esto, Elena. No sabes con quién estás jugando. No. Pues mira cómo te juego. Le lancé la taza de cerámica que tenía sobre la mesa. Le dio en el hombro y retrocedió. En ese momento, saqué el móvil y marqué. Estoy grabando. Y tengo pruebas. Y si no me dices ahora mismo dónde está mi hijo, te juro que... Pero no hizo falta. Porque en ese instante sonó mi propio teléfono. Un número oculto. Lo contesté sin pensarlo. ¿Elena? Soy yo. La voz me devolvió el alma al cuerpo. Era Javier. ¿Dónde estás, hijo? He estado buscándote. Estoy bien. Más o menos. Pero necesito que escuches con atención. No confíes en nadie.
Ni siquiera en Fernando. Estoy más cerca de la verdad de lo que imaginas. Y antes de que pudiera decir más, la llamada se cortó. Me giré. Fernando me miraba con odio. Y yo, con algo más fuerte, con determinación. Porque en ese momento entendí que no solo tenía que proteger a Javier, tenía que luchar por él. Y esta vez, yo marcaría las reglas del juego. Aquella noche, volví a casa con las manos vacías, pero el corazón ardiendo. Javier estaba vivo. Eso era lo único que importaba. Y sabía la verdad. O al menos, parte de ella. Me encerré en la cocina. No cené. No bebí. Solo encendí una vela, como hacía mi abuela cuando algo iba mal. La llama oscilaba, débil pero firme, como yo. Y entonces, por primera vez, desde que todo empezó, escribí una carta para mí misma, para no olvidar. Hoy tu hijo es cazado. Tu nuera es invisible. Tu vida, una mentira. Pero tus manos siguen firmes. No tiemblan. Porque sabes que esto no es el final. Es el principio de lo que harás cuando se acabe el miedo. A la mañana siguiente, tomé una decisión. No podía hacer esto sola. Necesitaba ayuda. Alguien que conociera el terreno, los códigos, las sombras. Así que fui a buscar a Marcos. Marcos fue compañero de mi difunto esposo. Policía retirado. Cincuentón de barba descuidada, ojos tristes y alma limpia. Vivía en un piso viejo lleno de libros de casos cerrados y plantas que solo regaba los martes. No lo veía desde el entierro de Javier padre. Llamé a su puerta. «Elena», dijo sorprendido. «No esperaba verte». Tampoco yo esperaba estar aquí. Entré sin pedir permiso, como en los viejos tiempos. Le conté todo, sin filtros, desde la desaparición de Lucía hasta la llamada de Javier, incluido Fernando, incluido el sobre en la nave industrial, incluido el vídeo. Cuando terminé, Marcos se quedó en silencio largo rato. «¿Tienes una copia del vídeo?» «Sí». Le pasé el USB. Lo conectó al portátil. Lo vio entero. 2 veces. Cuando acabó, se encendió un cigarro, aunque llevaba años sin fumar. «Esa chica no mentía», dijo finalmente. «He visto a muchos mentirosos en mi vida. Y créeme, ella no lo es». «Entonces, ¿me ayudas?» Me miró, y su respuesta fue levantar el teléfono fijo, marcar un número y decir: «Necesito una consulta de archivo muerto. Código 103. Sí, es personal». Y ahí supe que no estaba sola. Esa misma tarde, fuimos a un archivo policial fuera de servicio. Marcos tenía aún contactos. Entre estanterías polvorientas y documentos amarillentos, encontramos lo que buscábamos. Una carpeta con el nombre clave: Proyecto Nido. Era un operativo secreto de infiltración, abortado hace 2 años. Varios agentes encubiertos, identidad falsa, vínculos con empresas fachada.
y un nombre en la lista. Lucía Ortega, agente encubierta, activa hasta nueva orden. Mi corazón latía como un tambor. Ella no solo decía la verdad, seguía trabajando. Y eso significaba que lo que venía iba mucho más allá de lo personal. ¿Ves esto?, dijo Marcos, señalando una nota al margen. Este símbolo es del Grupo Vértice. ¿Qué es eso? Una organización que opera por fuera del sistema. Exmilitares, espías, empresarios corruptos. Nadie los nombra, pero están. Y si están detrás de Lucía, y ahora de Javier, ¿crees que lo quieren reclutar? No, dijo con la voz grave. Creo que lo están usando. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Y qué hacemos? Marcos cerró la carpeta. Se la metió bajo el brazo. Me miró como si yo ya formara parte de algo más grande. Vamos a sacarlo de esto. A los dos. Pero tienes que ser fuerte, Elena. Esto ya no va de familia. Va de poder. Esa noche, regresé a casa. Encontré en el buzón un sobre sin remitente. Dentro, una foto de Javier. Atado, con una venda en los ojos. Y una nota. Deja de buscar, o lo perdéis todo. Me temblaron las piernas, pero solo un instante, porque ahora tenía un aliado. Y esta vez, la madre no va a suplicar. La madre va a luchar. No dormí esa noche. No porque no pudiera, sino porque no debía. La imagen de Javier, atado, con los ojos vendados, clavada en mi pecho como una cruz. La nota, con esa amenaza velada pero brutal, seguía ardiendo en mis manos aunque la había roto y quemado en el fregadero. Deja de buscar, o lo perdéis todo. Lo siento, cabrones, pero ya no soy una madre que ruega. Soy una madre que arde. A las 7 de la mañana ya estaba en casa de Marcos. Él tampoco había dormido. Tenía sobre la mesa un plano impreso de un complejo industrial abandonado en las afueras de Arganda del Rey. La misma zona donde se había visto por última vez la señal del móvil de Javier antes de desaparecer. Si lo tienen, está aquí, dijo sin levantar la vista. La pregunta es, ¿qué quieren de él? Lucía lo sabía, murmuré. Me lo dijo, pero no quise escucharlo. Marcos me miró, serio. Aún estamos a tiempo. ¿Tienes un plan? Sonrió de lado. Esa sonrisa de sabueso cansado que ya no le teme a nada. Sí, pero necesito que seas más que madre. Soy más que eso desde el día que me rompieron el corazón. Respondí. El plan era simple y suicida. Entrar. El lugar tenía 3 accesos. 2 estaban completamente vigilados por cámaras y sensores. El tercero, una vieja entrada de carga oxidada, solo se abría desde dentro. Pero Marcos conocía a alguien que podía despertarla. Su viejo contacto, un hacker jubilado llamado Lucas, que parecía sacado de una novela de ciencia ficción. Pelo blanco enmarañado, gafas redondas y una laptop
que parecía una nave espacial. ¿Queréis entrar en el infierno?, preguntó mientras tecleaba. Pues que sea con las puertas abiertas. 3 horas después, teníamos la puerta desbloqueada. La noche siguiente, fuimos. Yo llevaba ropa negra, botas cómodas y una linterna pequeña. Marcos, su viejo revólver descargado, por si hay que impresionar, y una mirada que cortaba el aire. Entramos por el acceso trasero. El silencio dolía. Olía a humedad, metal viejo y electricidad estancada. Pasamos pasillos oscuros, esquivamos sensores, evitamos cámaras. Marcos iba delante. Yo detrás, con el corazón golpeando como un tambor de guerra. Y entonces lo escuchamos. Una voz. «Soltadme, joder. ¿Qué queréis de mí?» Javier, mi hijo. Corrí. Marcos intentó detenerme, pero era tarde. Entré en la sala y lo vi, atado a una silla, despeinado, con la cara sucia pero vivo. «Javier, mamá». Y antes de que pudiera alcanzarlo, una voz femenina surgió del fondo. «No tan rápido». Lucía. Estaba armada, pero no apuntaba a mí, ni a Javier. Apuntaba a un hombre detrás de ella, alguien que no había visto entrar, alguien que conocía. Fernando. «¿Tú?», susurré. Lucía no despegó la vista de él. Todo esto fue idea suya. El dinero, la red, el engaño. Vendió a Javier como cebo. Ellos lo necesitaban para acceder a datos que tú, Elena, habías dejado guardados en una cuenta compartida. Ni siquiera lo sabías. Pero él sí. Miré a Fernando, que sonreía como un chacal acorralado. «Nunca te tragaste lo suficiente, Elena. Siempre demasiado lista. Por eso hiciste que esto fuera más divertido». «Eres un cerdo», escupí. «Soy un superviviente». Lucía apretó el gatillo. No más. Pero antes de disparar, algo estalló. Una luz blanca. Una granada aturdidora. Todo fue ruido. Gritos. Oscuridad. Me desperté en el suelo, aturdida, con el oído zumbando. Marcos me sacudía. «Elena, vamos, rápido». Javier estaba ya suelto. Sangraba por la frente, pero caminaba. Lucía, ¿qué? Y había desaparecido entre el humo. Salimos como pudimos. Policías irrumpieron justo después. Lucas había enviado la ubicación en cuanto perdió señal con nosotros. Todo terminó en caos. Sirenas, gritos, arrestos. Fernando esposado. Javier. Libre. Y Lucía. Lucía se había esfumado. Una vez más. Esa noche, en casa, Javier me abrazó. «Gracias, mamá», susurró. «¿Por qué? Por no rendirte. Por volver cuando todos se fueron». Le acaricié el cabello, como cuando era niño. «Porque soy tu madre. Y aunque me rompas, siempre te volveré a pegar». Sonrió entre lágrimas. «¿Crees que la volveremos a ver?» «Estoy segura.
respondí mirando por la ventana. Y en ese momento, mi móvil vibró. Un mensaje. Sin remitente. Solo 3 palabras. Lo lograste. Gracias. Lucía. Y sonreí. Porque sí. A veces, la nuera arruina todo. Pero también puede ser quien lo salve todo. Han pasado 3 meses. 3 meses desde aquella noche, donde todo explotó. Desde que el infierno ardió. Y la verdad quedó al desnudo. Fernando está en prisión preventiva. Aún no ha hablado. Aún no ha confesado. Pero las pruebas son sólidas. El juez ha sido claro. No saldrá pronto. Marcos volvió a su vida tranquila. A sus libros, sus plantas y sus silencios. Me llama cada 2 semanas para asegurarse de que como bien y no estoy metida en más líos. A veces me llama comisaria Elena, en broma. Y la verdad, no me molesta. Lucas se volvió viral. Sin quererlo. Su papel en la caída del grupo Vértice fue filtrado en foros anónimos. Ahora le piden entrevistas que siempre rechaza. Dice que prefiere el anonimato y los gatos. ¿Y Javier? Javier respira. Mi hijo ha cambiado. Ya no es el mismo muchacho ingenuo que confiaba ciegamente. Tampoco es un hombre roto. Es alguien nuevo. Alguien que entiende que la verdad duele, pero también cura. Pasamos mucho tiempo juntos ahora. Salimos a caminar, cocinamos, leemos. Ha vuelto acá a escribir. Un libro, dice. No sé si lo terminará, pero verlo con ese brillo en los ojos me basta. No hemos vuelto a hablar de Lucía. No hace falta. Pero ambos sabemos que sigue ahí. En algún lugar. Mirando. Cuidando. Un día de lluvia, llegó una carta. Sin remitente. La abrí con manos temblorosas. Dentro, una hoja doblada con caligrafía fina. Elegante. Reconocible. Elena, no sé si algún día podré regresar sin ponerlos en peligro, pero quería que supieras que lo que hice, lo hice con el corazón en una mano y el miedo en la otra. Gracias por confiar en mí cuando más sola estaba, por haberme creído incluso cuando mentía. El niño está bien, fuerte. Late con rabia y esperanza. Cuando llegue el momento, volveré, Lucía. No lloré, no grité. Solo cerré los ojos y recé, no a ningún dios, sino a la vida, por haberme dado la oportunidad de vivir una historia que, aunque rota, fue verdadera. Hoy, mientras escribo estas últimas líneas, Javier duerme en el sofá. Afuera Madrid sigue rugiendo como siempre. El mundo no se detiene. Y yo tampoco, porque aprendí que las familias no siempre se eligen. A veces llegan rotas, disfrazadas, escondidas tras secretos. A veces te hacen daño. A veces te salvan. Lucía fue todo eso. La nuera que lo arruinó todo. Y luego lo cambió para siempre.